Mateo capítulo 12, versículo 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Oramos. Señor, una vez más te pedimos que nos guíes en tu verdad, que tu Espíritu Santo pueda usarla para llevarnos a toda la verdad, poder ver a Cristo, poder confortar y confrontar nuestro corazón en esta mañana, y que salgamos llenos de ti para poder poner por obra todo esto que aprendemos y así glorificarte y dar honra a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como terminábamos viendo en el estudio de los pasajes anteriores, podíamos ver la reacción que empezaban a tener aquellos fariseos, aquellos judíos que estaban en contra de Jesús, y podíamos ver que estos actos empezaron con las dudas que surgían ante él, después cambiaba al menosprecio que se levantaba ante él hasta llegar al punto de rechazarlo completamente. Ya no había vuelta atrás. Ellos fueron escalando en su maldad, ellos fueron escalando en la dureza de su corazón, a llegar al punto donde hemos visto que solamente buscaban rechazarlo y con esto trataban de matarlo. Ahora entonces estos versículos nos van a dejar ver la otra cara. Así fue que reaccionaron estos hombres. Ahora vamos a poder ver cómo reaccionó Jesús ante la reacción de ellos. Así como ellos tenían una forma de tratar a Jesús, ahora Jesús va a dar y va a mostrar su reacción ante ellos, y Mateo nos va a dejar ver la interpretación y por qué Jesús reaccionaba de esta manera. Entonces, con lo que Jesús estaba haciendo, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, decía: ya entiendo por qué hace esto. Y allí nos deja el mensaje que vamos a compartir hoy. Así que primeramente podemos decir simplemente que la reacción de Jesús fue apartarse de ellos. Jesús nos terminó diciendo que sabía, no sabemos cómo, pero que estos hombres estaban tramando destruirle. Es más, los otros libros, los otros evangelios nos dicen que se habían juntado con los herodianos, y estos hombres eran sumamente enemigos unos de otros. Entonces, ante esta maldad, ante el deseo de destruir a este hombre, a Jesús, a este que ya lo rechazaban con todo su corazón, se unieron a sus aférrimos enemigos solamente para llevar a cabo su objetivo. Entonces, Jesús, viendo todo esto, entendiendo lo que estaba pasando, simplemente tomó la decisión de apartarse. Ahora, Jesús podía actuar de cualquier manera. Jesús no solo que era Dios encarnado, sino que Jesús tenía poder, tenía autoridad. Él es soberano. Así que si Él deseaba hacer otra cosa, si Él simplemente daba una palabra, estos podrían haber sido destruidos en el acto. Estos no podrían haber seguido en su maldad, en su corazón duro contra este hombre, si Jesús así no lo quería.
Cuando vienen a apresar a Jesús, su discípulo saca una espada, le corta la oreja a uno de los siervos de Malco y él dice: ¿acaso no piensas que puedo orar a mi Padre y pedirle que me mande una docena de legiones de ángeles y esto hubiera arrasado con este puñado de hombres? Y Jesús dice: no lo hice. Entonces acá podemos ver que Jesús tenía en sus manos el deseo de su corazón. Jesús podía acudir a toda su herencia divina para hacer lo que él deseaba, pero él siempre elegía la voluntad de su Padre. Y otro ejemplo, estaba Jacobo y Juan y dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego sobre estos hombres como hizo Elías y los consuma? Ellos también sabían que tenían el poder del Señor. Ellos también sabían que Dios podía castigar en su ira y ellos también sabían que podían acudir a esto. Pero, ¿qué hizo Jesús? Se apartó. ¿Cuál fue su decisión? Apartarse de estos hombres. Jesús sabía muy bien que este no era su tiempo. Jesús sabía muy bien que no era el momento donde él debía ser entregado ante estos hombres para dar su vida en sacrificio por nosotros. Y entendiendo esto, él se aparta. Él ya no quería más conflictos. Él ya no quería más cruces ni riñas con estos hombres duros de corazón que solo buscaban lograr sus cometidos de su maldad que brotaba de su corazón solamente para destruirlos. Jesús dice: bueno, mi tiempo no ha llegado. Quedarme en este lugar solamente va a generar conflictos, solamente puede generar violencia, solamente puede generar altercado. Así que la decisión más prudente que puedo tomar es apartarme. Y eso hace. Y aquí empieza uno de los mensajes más profundos que vamos a poder desarrollar cuando lleguemos a aquel pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Y para estos que rechazaron a Jesús, es una noticia terrible que el Rey de Reyes haya decidido apartarse, porque esto solo quería decir una cosa: ya no había esperanza para ellos. Jesús está allí, da su mensaje de salvación y dice: vengan a mí, yo los recibiré, yo los haré descansar. Pero ahora él dice que se aparta de ellos. La condena ya estaba sobre ellos. Ya no había vuelta atrás para estos hombres que habían endurecido de tal manera su corazón que aún ya no podían llegar a la misericordia de este rey. Y a partir de aquí podemos ver en el desarrollo de Mateo que todo empieza a tener un brillo diferente. Ahora el trato de Jesús contra estos hombres, contra los fariseos, los estudiosos, los judíos, iba a cambiar rotundamente y iba ya a ser un trato más áspero, un trato más chocante, porque de ahora en más vemos que estos solo querían probarlo. Vemos que ahora la intención que tenían era ver qué respondía, ver cómo actuaba, solamente para tratar que blasfeme, solamente para tratar que se equivoque y así poder llevar a cabo su cometido. Entonces la reacción de Jesús es apartarse. Pero ahora entra Mateo y nuevamente pone su brillante interpretación en su evangelio. Y Mateo dice: claro, lo que está haciendo Jesús ya lo hemos visto. Entonces Mateo como que empieza a dejar migajas de pan en los actos de Jesús, nuevamente conduciéndonos al Antiguo Testamento. Esto que está haciendo Jesús, se aparta y sana a todos, nos está haciendo ver algo. Esto pasó en Isaías. Esto era lo que Isaías profetizaba. Esto era lo que escribió en Isaías. Y esto ya lo pudimos ver cuando estudiamos el capítulo 8 de Mateo. Él nos estaba haciendo referencia a Isaías 53, refiriéndose a Jesús como el siervo sufriente.
Mateo 8, 16 y 17. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Las mismas palabras, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto mismo que había hecho aquí en estos milagros que parecían que no tenían nada que ver en el relato que se venía llevando en Mateo. Mateo había llegado a la cúspide mostrando que Jesús podía vencer a la muerte, que Jesús podía resucitar a los muertos, que Jesús tenía la autoridad para el pecado, para perdonar pecados, y luego nuevamente nos habla de endemoniados y personas que eran sanadas, solamente para mostrarnos que se estaba cumpliendo la ley de los judíos, el Antiguo Testamento. Y esto es lo que hace aquí. Ahora simplemente nos conduce a Isaías 42. Antes nos había dicho, bueno, esto es lo que pasó en Isaías 53, y para no repetir el mismo mensaje, ahora nos dice, bueno, esto es lo mismo. Isaías 42, 1 al 4 es lo que dice allí, y relatan estos pasajes. Entonces Jesús estaba dejando este mensaje a los judíos primeramente y luego a nosotros, diciéndonos: cuando lean su Biblia, busquen a Cristo en ella. Interprétenla bien, porque allí lo deben encontrar. Busquen, porque todo lo que hacía Él tenía un propósito eterno y allí lo van a descubrir. No lean simplemente como un libro. Vean las conexiones, vean lo que se había dicho de Él, vean, porque todo lo que Jesús dijo y hizo era con un propósito: dejar asentado que el Rey estaba aquí y el reino de los cielos se había acercado. Es la única manera de interpretar la palabra, decía Mateo. Mírenlo, sanó a todos los enfermos, Isaías 42. Sanó a todos los enfermos, Isaías 53. Todo se está cumpliendo. No es alguien que está desencajando de la historia. No es alguien que simplemente apareció. Es el que tenía que venir. Y por eso hace lo que hace. Entonces, solo había una manera de verlo. Solo hay una manera de leer la Biblia. Es viendo a Cristo. Cuando Cristo nos salta ante nosotros en la Escritura, es porque no estamos leyendo correctamente o porque no pertenecemos a Cristo y nunca lo vamos a ver en la Escritura. A estos judíos le decían: ¿no habéis leído? ¿No interpretan? ¿No pueden ver el mensaje que hay allí? Yo soy. Y ellos no lo podían ver porque no eran de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 18. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mateo entonces una vez más nos está diciendo: presten atención, miren a Cristo. Presten atención, vuelvan su mirada a Cristo. Y si no puede hacerlo, es porque Cristo no ha alumbrado su entendimiento. Es porque Cristo no le ha entregado su espíritu para que su mente sea liberada, su entendimiento sea liberado y puedan ver el verdadero mensaje que allí se esconde. Si no puedes verlo,
teme por tu vida, porque allí no está Cristo. Si eres de Cristo, el Espíritu Santo te debe guiar a toda la verdad. Él nos dejará verlo allí. Él nos alumbrará el camino. Si no, solamente vamos a estar leyendo un gran libro de historia, nada más que eso. Solo como hacían estos hombres sabios y eruditos, pero solamente era en cuanto a su conocimiento y no al conocimiento de Dios. El Evangelio de Mateo no solo nos está mostrando hechos históricos, los evangelios no son simplemente la narración de lo que ha sucedido, sino que cada palabra que está en estos libros ha sido inspirado por el Espíritu Santo y está allí para mostrarnos dónde está Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso Mateo en cada momento dice como había dicho, como está escrito, como se había profetizado, como decía Elías, todo lo que está sucediendo es lo que se dijo que iba a suceder. Este hombre es el hombre que habían dicho que debía venir. Este es el Mesías. Véanlo en sus leyes. Judíos, abran su ley, lean que de allí se habla de él. Allí está Cristo, es él, este mismo es el que leen en su ley. Crean si tienen su espíritu o serán rechazados. Entonces Mateo está allí para los judíos, para aquellos judíos que cuando abrieran su ley puedan ver que siempre fue Cristo. Aquel mencionado era Cristo y que este no actuaba con violencia, este no actuaba con guerra. Este Cristo es también el Cristo del que hablan las Escrituras. No que era otro, no que debían esperar a otro, sino que este era el que esperaban. Ellos en su mente pensaban que iba a llegar un rey que los iba a llevar a la libertad a través de la espada. Ellos en su mente entendían que debía llegar un libertador que los lleva a luchar contra Roma, aquellos que lo tenían oprimido. Entonces no podían ver ni entender que este Jesús, que no estaba dando violencia, no estaba actuando con espada, era realmente el mismo Mesías que ellos estaban esperando. Y saben, el acto de Jesús de apartarse de estos hombres, al entender que ellos buscaban destruirle, no fue, bueno, me aparto, sano a todos los que vengan y que vayan y se los refrieguen en la cara, que se mueran de envidia, que se mueran de odio. ¿Me rechazaron? ¿Me quieren destruir? Allí tienen más argumentos para que me odien. No. No fue la actitud del Señor. Esto no era lo que Él buscaba. Él no quería ser peor. Él no quería que la situación empeore. Él siempre buscaba que todos se salven. Entonces no quería refregarle por la cara lo que estaba haciendo. Por eso Él les dice, no divulguen quién soy. No me descubran. No le digan a nadie. Silencio. No quiero generar discordia. Tengo compasión, tengo misericordia por ustedes y los voy a sanar a todos. Pero no para generar más odio, no para generar pelea con estos hombres. No quiero dar más argumentos, sino todo lo contrario. Paz, misericordia quiero. Sus actos entonces tenían un propósito, para que se cumpliese lo dicho. Jesús no estaba actuando en violencia, Jesús no estaba actuando en ira, Jesús solamente estaba actuando bajo la voluntad del Señor. Todo lo que Él hacía no eran actos hostiles a estos hombres, sino era lo que Dios había dicho que debía pasar ya en el Antiguo Testamento y Él debía hacerlo para que así se cumpla. Le importa a quien le importe, le ofenda a quien le ofenda, Él debía y seguía llevando la perfecta voluntad del Padre. Él decía entonces,
No quiero ofenderlos, no quiero más revuelo, no quiero violencia. Lo único que quiero es que puedan verme como quien yo soy. Quiero que ustedes puedan entender con todos estos argumentos que soy el Mesías. No es para ofenderlos, es tratando de darle más argumentos para que su mente pueda entenderlo. No quiero enojo contra ustedes ni que ustedes se enojen, sino que quiero que entiendan lo que dicen los profetas, lo que dice su ley, el Antiguo Testamento, es para que entiendan que yo soy el que había de venir. No es con otro objetivo. Miren su ley y allí se darán cuenta que esto debía suceder para que ustedes puedan ver que yo soy el que había de venir, porque el reino de los cielos se había acercado. Vengan a mí y yo no les echaré fuera. Jesús no se había retirado entonces de ellos por miedo, no se había retirado de ellos contra su voluntad. Jesús se retiró de allí voluntariamente para seguir mostrando su espíritu manso y humilde. Isaías no busca y no buscaba ganarse enemigos. Todo lo contrario, él quería misericordia, él quería hacer lo bueno, él quería que todos se salven, pero ellos, por la maldad de su corazón, por su corazón endurecido, no podían ver estos actos como argumento de quién era él, lo divino, lo eterno, sino que el malestar que había en ellos, porque este hombre estaba entrometiéndose en sus actos, este hombre estaba entrometiéndose en sus deseos. Estos fariseos buscaban que lo idolatren, que los exalten, que los elogien, pero todo lo que hacía Jesús hacía completamente lo contrario. Entonces ese era el mal deseo que brotaba de ellos, los enfurecía y no les dejaba ver a Cristo. Ellos debían menguar para que éste crezca, pero ellos querían completamente lo contrario. Querían destruir a este, querían desaparecer a este, querían menguar a este para ellos nuevamente volver a crecer como los grandes fariseos eruditos en la ley judía, y que a ellos y sus tradiciones solo debían obedecer. Ellos lo único que querían hacer, lo único que les importaba hacer era lo lícito. Nosotros queremos hacer lo que podemos cumplir. ¿Es lícito sanar el sábado? ¿Es lícito arrancar espigas y comer el día de reposo? Si mis tradiciones van por la ley de Dios, yo puedo ganármelo, yo puedo conquistar mi salvación, yo puedo lograr llegar al Padre, pero si es el mensaje de este hombre, no lo podían hacer. Entonces, ellos claramente nunca buscaron la gloria de Dios, sino su propia gloria. Y por eso el mensaje le molestaba. Por eso el mensaje, cuando quitaba de ellos el protagonismo, se enfurecían y querían volver a recobrarlos. Queremos que nos halaguen, que nos elogien. Y Jesús le decía, es al Padre, es a mí. Yo estoy aquí enfrente de ustedes. Esto que hago es para que se cumpla. Pero no podían verlo. Entonces, hasta aquí podemos entender algo. Quedaron estos hombres allí enfurecidos, tramando hacer daño, destruir a Jesús, pero también habían judíos que siguieron a este hombre, judíos que eran sanados. Entonces, seguramente si nos ponemos en los zapatos de ellos, una pregunta o un razonamiento debería surgir. ¿Ok? ¿Estás sanando a todos? Sí. ¿Tenés autoridad para enseñar? Sí. Con todos estos argumentos, vos sos el descendiente de David. Vos sos el Mesías. Vos sos el prometido. Aquellos no te quieren reconocer, pero nosotros entendemos que sos vos. Tus milagros, tus señales lo demuestran. ¿No deberíamos estar
avisando a todo el mundo, aquí está el Mesías. Entonces no deberíamos ir por todos lados avisando que ha llegado el Rey prometido. ¿Por qué nos pides que callemos? ¿Por qué no pides lo contrario? ¿Por qué si estás aquí no podemos darte a conocer? Nosotros lo podemos ver, nosotros lo podemos entender. ¿Por qué? ¿Por qué callar? ¿Por qué ocultarlo? Y aquí en Mateo se sigue dando las respuestas. Ellos nuevamente, Jesús entendiendo nuevamente lo que había en su mente, lo que ellos estaban esperando, le decían: no soy ese rey que ustedes quieren anunciar. No soy aquel que peleará. No soy aquel que levantará armas contra Roma. No soy el que va a liberarlos de la opresión de esa manera. No me anuncien de esa forma. No soy ese rey. Ellos buscaban en su Mesías un revolucionario, un guerrillero, un hombre que tome cartas en el asunto, un hombre de espada, un hombre que los guíe en batalla para poder librarlos de todos aquellos que lo oprimían. Imagínense los cantos de aquel lugar. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000, y este Mesías acabó con todos. Eso buscaban ellos: guerra, sangre derramada, libertad por fuerza, por violencia. Eso estaban esperando. Ellos esperaban esto de un rey. Y encima, tiempo después, Jesús alimenta a 1000. Jesús de la nada hace milagros. Y ahora sí, estos hombres, este tiene que ser nuestro rey. Este tiene que ser el que combata. Este hace milagro cuando quieres. Este sana cuando quiere. Este perdona pecados. Este levanta muertos. Este nos da de comer. Sin dudas, este es el rey que nos va a liberar de la opresión. Este nos va a quitar la dificultad. Este nos va a tener disfrutando la buena vida. Este va a traer bendición, este va a repartir sanidad, comida, todo. Ya no habrá necesitados, ya no habrá quien nos moleste. Seremos un gran pueblo a costa de este nuevo rey. ¿Y pueden entender el mensaje? ¿Pueden entender el pensamiento que tenían? Es el mismo que hoy se sigue predicando. Vengan y encuentren al Rey que les va a dar todas sus bendiciones. Vengan y busquen a Jesús para que Él les dé todo lo que necesitan. Vengan, traigan sus problemas, déselo a este hombre porque Él tiene el poder para hacer todo lo que ustedes desean. Lo mismo que hacían estos hombres. Ese era su deseo de hacerlo rey. ¿Quieren un milagro? Aquí está el rey. ¿Quieren dinero? Aquí está el rey. ¿Quieren libertad de sus deudas? Aquí está el rey. ¿Quieren bienes materiales? Pídanle, declárenlo, exíjanle y lo obtendrán. Rellenen su troquel y allí estará el rey para suplir todas sus deseos, sus malos deseos. Esto buscaban estos hombres. Lo mismo que buscan los malos corazones de hoy en día. Y Jesús entonces decía: no me den protagonismo, no hablen de mí de esta manera, no digan nada de mí. Yo me voy a presentar como un siervo manso y humilde de corazón, para llegar a ser el rey que todos mis hijos esperan, aquel rey que traía libertad, aquel rey que podía darle las bendiciones, aquel rey que iba a quitar todo dolor, todo llanto, todo sufrimiento. Primero debe ser el siervo sufriente, aquel que pase por la cruz, no por la espada. La victoria que traía este rey era de sufrimiento, era de muerte y muerte de cruz. Y esa iba a ser la manera y la forma de ganar la batalla. No con violencia, no con espada, sino derramando su sangre. Y allí, solo allí podría traer la batalla ganada. Solo allí podría liberarnos del pecado, solo con su muerte.
el peor mal, nuestro duro corazón, nuestra maldad, nuestro pecado no iba a ser ganando a un imperio, no iba a ser despojando a ningún César, sino iba a ser ganado a través de su cruz. Y eso era lo que él quería que vean. Yo soy ese siervo. Yo soy ese que vino a pagar la deuda. Yo soy ese que está dispuesto a dar su vida en sacrificio, en la cruz, colgando como un malhechor, haciéndose y cargando con los pecados de ustedes para que el Padre los perdone. Allí está la victoria. Allí está la guerra ganada en la cruz con mi sangre, siendo un siervo de Dios, no un rey como ustedes quieren. Y eso les decía, no hablen de mí, no digan nada de mí. Mi mensaje se dice solo. Mis apóstoles lo están entendiendo, ellos lo van a dar a conocer. Y entonces, nosotros podemos entender esto, pero es por esto que Mateo nos lleva a Isaías 42, dejando en claro que esta humildad y la humillación de Cristo, incluso al punto de ser ejecutado, no era contrario a su oficio de rey. Esto no era contrario a las escrituras que ellos tenían, sino que esto ya estaba escrito. Ellos no lo habían entendido. Entonces, Mateo está dejando en claro lo que está sucediendo. Ahora, para entender esto y poder continuar con el mensaje, debemos tener en claro qué estaba sucediendo. Imagínense, en esa época, el pueblo judío está allí, normal, esperando a su Mesías, haciendo sus tradiciones, cumpliendo sus leyes ceremoniales, sacerdotes en el templo, escribas, fariseos, saduceos, todo normal. Llega un hombre, alguien que no encaja, Jesús. Él llega, estos buscan matarlo, lo consiguen, lo entregan, muere en una cruz y para el pueblo judío siguió todo igual. Nada había cambiado. Ese estorbo que estaba entre nosotros ya no está más. Ese estorbo que estaba allí impidiéndonos cumplir nuestras tradiciones y nuestros deseos ya no está más. Nada había cambiado para ellos. Jesús había resucitado, los apóstoles salieron a los gentiles a predicar y el pueblo judío seguía en su templo, seguían haciendo sus sacrificios, seguían sus sacerdotes ministrando allí. Nada había cambiado para ellos. Nada había cambiado. Este personaje que llamó la atención ya no estaba. Solo algunos rebeldes allí siguen proclamando su mensaje, pero el pueblo judío, su gran mayoría, no creyó en el mensaje, no creyó en Jesús. Nada cambió y nada iba a cambiar. Pero los judíos que sí creyeron, estos eran rebeldes ante los judíos verdaderos. Estos que decidieron creer a Jesús, estos judíos que se convirtieron al cristianismo, pareciera que estaban errando. El pueblo, su gran mayoría, no reconocía a este hombre como su Mesías, pero había algunos pocos que sí. Entonces Mateo trae este alivio a ellos. ¡Hey! Ustedes no están equivocados. Lo que dijo Isaías, lo que ustedes pueden ver en su ley, es este. ¿No se dan cuenta? Un siervo sufriente, un siervo de Dios. Es este. Aquel que no iba a quebrar la caña, aquel que no iba a pagar el pábilo, es este, es Isaías que está mencionando a este hombre. No se equivocaron, él no fue alguien extraño, él no fue alguien que se había desconectado. Ellos no estaban abandonando su fe, sino que estaban poniéndola en el lugar correcto, en el Mesías, en Jesús. Nada más que los otros no podían verlo, pero ellos sí. Ellos seguían profesando todo lo que habían creído, pero ahora entendiendo que todo lo que creían ya se había cumplido en este hombre. Entonces Mateo le traía alivio a estos pocos judíos que parecían rebeldes, a estos pocos judíos que habían seguido al cristianismo y que muchos de ellos los desecharon, los apartaron,
dejaron de ser sus amigos, no querían estar con ellos, estos habían blasfemado, estos eran unos herejes, con estos no se junten. Pero ellos ahora con Mateo, ahora él mostrándole el mensaje del Antiguo Testamento, decían, hemos hecho lo correcto. Ellos son los equivocados. Estos hombres no podían tener claridad en las Escrituras porque ellos solo buscaban hacer sus tradiciones. Estos hombres no seguían a Dios, sino a los preceptos de hombres. Estos hombres estaban errados y temían a los hombres y no llegaron a temer a Dios. Ellos entendieron entonces que su rey no iba a derramar la sangre de los romanos. Ellos entendieron que la sangre de los soldados no debía ser derramada, sino que era su propia sangre. Y ese era el cumplimiento. Después empezaron a entender Génesis 3:15, aquí fue la victoria y todo el evangelio les fue revelado a ellos. Ellos pudieron entender el mensaje, pero hasta este punto solo tenían el Antiguo Testamento y algunos escritos de Pablo. No podían comprender completamente la ley porque el canon no estaba cerrado. Entonces Mateo le decía, fíjense allá, no importa que no tengan la Biblia entera, no importa que no estén en el año 2000, igual pueden verlo. Estaba en Isaías, estaba en todo el Antiguo Testamento, todo hablaba de él y todo se cumplió en él. Es Cristo. Fue tanto la negación de estos hombres, fue tanto la dureza de estos hombres, nada había cambiado en ellos, en su corazón, que tiempo después vemos a Pablo allí en su defensa contra estos hombres. Ellos escuchaban atentamente lo que decía Pablo. Pablo empezó a hablarles en hebreos. Todos ellos hicieron más silencio y escuchaban atentamente su conversión, todo lo que había pasado en su vida. Pero llega Hechos capítulo 22, versículos 21 al 23 y dice Pablo que este hombre se le apareció y le dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta estas palabras. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, llamaron y lo llevaron a Pablo. Todo era aceptado para ellos, menos pensar o decir que el mensaje era para los gentiles. Y cuando Pablo dice, ustedes lo rechazaron, ustedes de duro corazón negaron a Cristo, ahora Él me envía a los gentiles. Y esto fue la locura total. Y esto es lo que nos está mostrando Mateo. Jesús rechaza a estos hombres por sus propios entendimientos. Jesús rechaza a estos hombres porque ellos en sus propios conocimientos creían que eran justos. Jesús les rechazaba porque ellos querían cargar su tradición, no la ley de Dios. Ellos querían ganarse su salvación, no la salvación que Dios le daba. Entonces ellos no podían aceptar que este mensaje que era para bendecir a todas las naciones, como se lo había dicho a su patriarca, ellos no estaban dispuestos a dársela. Jesús entonces decide ir a los débiles. Jesús entonces ya le había dicho a sus apóstoles, ahora en Jerusalén, ahora en Israel, ahora con los judíos, pero después va a ser a todos, a los gentiles también, y allí van a llegar las persecuciones. Aquellos que andan sin pastor, como ovejas perdidas, aquellos que no tienen esperanzas, aquellos que no tenían promesas y profecías, aquellos yo voy a darle libertad. A ellos, a estas cañas cascadas y pábilos humeantes, yo los rescataré. Estos me rechazaron, ellos no lo harán. Las cañas que menciona aquí en Isaías eran simples cañas
que a veces utilizaban como instrumentos musicales, como flauta, algunos lo usaban como instrumento de medición y era muy fácil de conseguir, lo encontraban en cualquier esquina, tenían fácil acceso, no era caro, así que cuando alguna se rompía, simplemente la desechaban y buscaba otra. El pábilo era la mecha que tenía sus lámparas donde ellos prendían las luces y cuando el aceite se consumía, esta empezaba a apagarse hasta debilitarse y dejar de alumbrar. Pero a todo esto llega Jesús y dice, a esas cañas frágiles, a los gentiles, a esos que se está agotando su luz, su aceite, yo los rescataré. A esos que no me rechacen, a esos que parecen inútiles, a esos que parecen débiles, a esos que parecen necios, yo los usaré. A esos serán mis obreros, para que todos ustedes que se creían sabios sean humillados, porque va a ser mi poder, mi espíritu puesto en ellos lo que le dará valor, lo que una vez más los restaurará, les dará fuerzas. Va a ser mi espíritu, no su tradición ni sus leyes. Barclay lo dice así: el testimonio de una persona puede que sea vacilante y débil. La luz de su vida puede que sea parpadeante, pero Jesús no vino para desanimar, sino para animar. No trata con desprecio al débil, sino con comprensión. No extingue la llama vacilante, sino la cuida para que dé una luz muy fuerte y brillante. Este Mesías no terminaría de deshacer la caña. Este Mesías no iba a desechar todo lo que parecía roto. Él lo iba a unir a la vid verdadera. Él iba a unirlos nuevamente al tronco para que estos cobren vida y su vida sea restaurada. Tampoco apagaría totalmente la mecha que estaba humeando en ellos, que se había consumido con el aceite. Él añadiría todo lo que fuese necesario para que siga brillando en lugar de humear. Mientras estos fariseos solo preguntaban si era lícito, Jesús restauraba al débil y menospreciado porque esto era lo bueno. Y él decía, yo vine a hacer lo bueno, misericordia. Otro comentarista dice, la caña cascada era pequeña, sin valor y sin importancia, pero no será destruida, será restaurada, será valorada, será puesta la vida misma en ella para que ésta sea vivificada. Jesús quería demostrar con estos pequeños la grandeza de su amor, que era capaz de restaurar y reparar y hacerlo útil. Entonces Jesús decía a estos que aparentemente parecen inútiles, a estos que los judíos no le dieron esperanza, no le llevaron el mensaje de un Mesías, estos que andaban por la vida sin rumbo, sin certeza, sin esperanza, a estos ahora todo lo que se le había prometido a los judíos, se lo daba a ellos. A los míos vino y me rechazaron. Vayan a los gentiles. Jesús venía a sanar al enfermo. Jesús venía a dar fuerzas al cansado y al que no la tenía. Jesús venía a salvar a publicanos y pecadores. Jesús venía a consolar a los que lloran. Jesús venía a dar ánimo a los temerosos. Jesús venía a dar seguridad al que duda. Jesús venía a alimentar al hambriento. Jesús venía a conceder perdón a los que se arrepentían de sus pecados. Jesús venía a traer esperanza. Jesús vino a darnos valor, a decirnos que somos útiles para su reino, que Él no nos desecha, que Él, por más roto que estemos, por más agotados que estemos, Él nos dará nuevas fuerzas, Él nos restaurará, Él nos hará nueva criatura a través de su Espíritu Santo que moraba en Él y que por eso se fue para prometernos que vendría el Consolador.
Jesús mismo vino en forma humana para mostrar que Él, en su humanidad, necesitaba vivir bajo el poder del Espíritu Santo para poder entregar su vida en sacrificio por nosotros. Él se hizo como nosotros. Él tomó forma humana. Él vino y se encarnó en un cuerpo de carne y hueso para que el Espíritu Santo habitase en Él y que Él pueda hacer la obra del Padre. Ahora nos está diciendo lo mismo. Ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder de ese Espíritu, ahora se los voy a dar a ustedes para que los restaure, para que los avive, para que les dé fuerza, para que puedan continuar, para que puedan obedecer mi ley, para que puedan ser aquellos que sean útiles en mis manos, para aquellos que decían que ustedes eran unos inútiles, que no servían para nada, en mis manos den gloria y honra y mucho fruto para Dios. Eso es la obra del Espíritu Santo. Él, Jesús, necesitaba el Espíritu porque en su humanidad era débil. En su humanidad Él se cansaba. En su humanidad Él tenía hambre. En su humanidad Él lloraba. Esto mismo nos está dejando ver. Yo pasé por todas sus tentaciones, nos decía. Yo sé lo que deben soportar, pero ahora con mi espíritu lo podrán hacer. Ahora con mi espíritu podrán llegar hasta la meta. Entonces, ahora los gentiles empezaron a tener esperanza. Ahora los gentiles entonces esperan el cumplimiento en el nombre de Jesús, para que ahora sí venga a reinar con poder y por la eternidad. Ahora sí va a llegar este Rey, ahora sí va a volver a buscarnos. Tenemos esa promesa, hemos visto y tenemos el espíritu del siervo sufriente. Somos sus siervos, pero llegará el día donde vendrá el Rey de Reyes y toda lágrima desaparecerá, todo dolor desaparecerá, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Ahora sí nuestro Rey va a gobernar con poder, como esperaban y para que se cumpliese lo que se decía en el Antiguo Testamento. ¿Aún no tienes esperanza y gozo? Debes arrepentirte y abandonar tus pecados para que el Espíritu Santo haga morada en ti. ¿Te sientes un inútil? ¿Sientes que no sirves para nada? ¿Sientes que nada bueno puede salir de ti? Entonces solo necesitas al Espíritu Santo obrando en ti, mostrándote y guiándote a Cristo. Clama al Señor para que te otorgue el mismo poder que ha levantado a Cristo de los muertos, y nada será imposible para ti si lo haces todo para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Esa es la promesa de Cristo. Entonces, entendiendo todo el contexto, todo lo que ha pasado, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Somos los gentiles que recibimos el Espíritu Santo? Sí. Pero cuando lleguen las persecuciones, debemos gozarnos. Cuando cada día traiga su aflicción, debemos estar gozosos. Pero también debemos aprender como este hombre, como Jesús, en su misericordia, en su humildad, en su silencio, en ser pacientes, en mostrar esto que mostraba Él. Aquellos que los perseguían, aquellos que buscaban hacerlo enfurecer, hacerlo pecar, hacerle pisar el palito, Él se apartaba. Eso mismo debemos aprender nosotros. Eso mismo es lo que espera Jesús de nosotros. Si está morando el Espíritu Santo en nosotros, vamos a tener el mismo carácter que este Cristo, humilde y manso de corazón. No con violencia, no con malos deseos, sino con el amor de que puedan ver y encontrar a este Cristo.
El consejo que le da Pablo a Timoteo es el mismo que nos debemos llevar esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 6 al 10. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, la cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quieres actuar en poder, amor y dominio propio? Tu relación con Dios cada vez tiene que estar más cerca. Cada vez debe ser más íntima. Debes buscarlo en su palabra, debes buscarlo en oración, debes buscarlo en tus necesidades y para suplir las necesidades de los otros. Debes buscarlo en tu día a día. Búscalo y lo encontrarás. Y allí tendrás poder, amor y dominio propio. ¿No puedes dejar un pecado? Busca a Cristo. Él te dará el poder y el dominio propio. ¿No puedes amar a tu prójimo? Busca a Cristo y el deseo de tu corazón será amarlo. ¿No puedes lograr ser un cristiano verdadero? Busca a Cristo. Aquellos que han descuidado esto seguramente se han apartado de lo que el Señor nos pide. Su corazón se ha enfriado. Por eso, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No puedes lograrlo si no te alimentas espiritualmente. No puedes hacer nada sin mí. Pero con Él, nada es imposible. ¿Y para qué? Para que no te avergüences a dar testimonio. Para que no te avergüences para hablar del Evangelio. Si entendemos que cambió nuestra vida, si entendemos que es la solución a todo lo malo que teníamos, si entendemos que éramos esas cañas partidas y esas mechas humeantes, debemos compartirlo con aquellos que aún no conocen al Señor. Poder, amor, dominio propio para poder compartir el mensaje del Evangelio sin avergonzarnos. Busca a Cristo y todo esto llegará a tu vida. Busca en tu relación íntima con el Señor y el Espíritu Santo te llevará a desearlo, te llevará a deleitarte en ellos, te llevará a anhelar hacerlo, a servir a tu Señor. Ahora simplemente llegarás a Él como un siervo. Y ya no serás aquel orgulloso, vanidoso que quiere ganarse los favores de Dios, sino que ante Él te pones y tratas de hacerlo una y otra vez y dices: siervo inútil soy, pero con tu espíritu soy más que vencedor. Puedo lograrlo, puedo restaurarme, puedo tener dominio, puedo tener amor en Cristo y solo en Cristo. Amén.